2003, el año en que el poder absoluto de Saddam Hussein se desintegró frente al mundo. Su régimen se basaba en tres pilares: guerra, ataques químicos y castigos brutales. ¿Cómo pudo un dictador tan protegido esfumarse en segundos? Parecía imposible que alguien con su ego desapareciera sin dejar rastro, pero el miedo a la muerte fue más fuerte que su orgullo. El 9 de abril de 2003, Bagdad cayó. La estatua del líder fue derribada y arrastrada por las calles. En ese momento, Saddam Hussein dejó de ser un presidente para convertirse en un fantasma. Escapó de la captura inmediata y se ocultó en las zonas rurales del centro de Irak. No hubo una huida heroica, solo una retirada silenciosa hacia el anonimato. Durante casi 8 meses, Saddam se mantuvo en movimiento constante. Nunca dormía 2 noches en el mismo sitio. El sonido de los helicópteros Apache le seguía el rastro desde el cielo. Se movía entre casas de seguridad y refugios improvisados. Solo confiaba en un puñado de hombres que aún le guardaban lealtad por sangre o por dinero. La mayoría del tiempo se escondió cerca de Tikrit, su ciudad natal. Es una zona clave en la provincia de Salah al-Din. Saddam conocía cada rincón de ese terreno. En las imágenes de satélite se ve desierto, palmeras y granjas aisladas. Pero la tecnología no era suficiente para encontrarlo. El ejército de los Estados Unidos y los agentes de la CIA cambiaron de estrategia. No buscaban al líder, buscaban a su círculo íntimo. Reclutaron informantes iraquíes mediante sobornos y promesas de protección. Capturaron y torturaron psicológicamente a sus guardias personales. Cada interrogatorio aportaba un dato nuevo. A primera vista, el rastro estaba muerto, pero en realidad, la red se cerraba sobre un área pequeña junto al río Tigris. Los analistas de inteligencia marcaron 3 puntos en el mapa: Ad-Daur, Samarra y Tikrit. Los soldados empezaron a registrar cada granja y cada sótano. Se escucha el estruendo de las puertas metálicas al ser derribadas. El cerco estaba listo. No había vuelta atrás. Aquel hombre que gobernó con puño de hierro ahora se ocultaba como una rata en un agujero de tierra. Los eventos se aceleraron. El final de la búsqueda estaba a solo unas horas de distancia. 13 de diciembre de 2003. A las 8 de la noche el comando dio la orden de avanzar. Era el inicio de la Operación Amanecer Rojo. El nombre venía de una película bélica de los años 80. El objetivo era claro: capturar al hombre más buscado del mundo. ¿Dónde se escondía el dictador? Los informes de inteligencia señalaban 2 granjas cerca de la ciudad de Ad-Daur. Los puntos fueron bautizados como Lobezno 1 y Lobezno 2. El lugar estaba a solo 15 kilómetros de Tikrit, la tierra natal de Saddam. 600 soldados de la 4ª División de Infantería se pusieron en marcha. Junto a ellos operaba la Task Force 121, un grupo de élite de operaciones especiales. No escatimaron en recursos. Usaron helicópteros de ataque, vehículos blindados y tecnología de visión nocturna. Pero la tecnología no fue suficiente. Hacía falta un traidor. Un antiguo guardaespaldas de Saddam rompió el silencio. El hombre entregó la ubicación exacta bajo presión. Las tropas rodearon un pequeño complejo amurallado, pero a primera vista, la zona parecía desierta. En el video de la operación se registra un detalle. Los soldados retiran una alfombra y un montón de ladrillos. Debajo aparece una tapa de poliestireno. Es la entrada a un agujero en el suelo. El túnel tiene apenas 2 metros de profundidad. Solo hay espacio para que un hombre permanezca tumbado. Esto era lo que el mundo conocería después como el agujero de araña. Los soldados bajaron sus linternas. En el fondo encontraron a Saddam Hussein. Se veía demacrado y débil. Tenía el cabello enredado y una barba larga de color gris. No quedaba nada del líder que vestía uniformes militares impecables. En la grabación se observa el equipo que llevaba consigo: una linterna, una pistola, una bolsa con $750.000 en efectivo. También había 2 fusiles AK-47 junto a él, pero no intentó usarlos. No hubo disparos ni resistencia. Tampoco intentó escapar. Lo sacaron del agujero por los hombros, le pusieron las esposas y lo subieron a un vehículo blindado. El hombre que gobernó Irak por décadas estaba bajo custodia, pero la captura fue solo el primer paso. Trasladaron a Saddam inmediatamente al campamento Cropper. Era una prisión militar de máxima seguridad cerca del aeropuerto de Bagdad. El lugar estaba diseñado para los prisioneros más peligrosos del régimen. Allí recibió una nueva identidad oficial. Saddam Hussein pasó a ser el detenido de alto valor número 1. Las condiciones eran espartanas. Lo encerraron en una celda extremadamente pequeña.
En el encuadre de la habitación solo se ve una cama de metal y lo básico para sobrevivir. Un guardia vigilaba la puerta las 24 horas. Así comenzó su vida en cautiverio. Un colchón delgado sobre una cama de metal, un lavabo pequeño, un inodoro, una bombilla encendida de forma permanente. El ejército de los Estados Unidos mantenía la luz activa las 24 horas del día. El objetivo era vigilar cada uno de sus movimientos. ¿Por qué no lo dejaban a oscuras? No era por comodidad. El mando militar necesitaba control total sobre el prisionero. Pero el aislamiento era aún más profundo. Cámaras y guardias vigilaban el perímetro de su celda. Saddam tenía prohibido hablar con otros detenidos. Pasaba casi todo el día en absoluto silencio. Solo tenía derecho a una hora de salida al patio. Un pequeño espacio de hormigón rodeado de muros. En ese tiempo hacía ejercicio y buscaba aire fresco. En el encuadre de las cámaras se ve, Saddam camina en círculos mientras respira con dificultad. Dentro de la celda guardaba algunos libros en árabe. El Corán era su lectura principal. También dedicaba horas a escribir notas y cartas. Muchos de estos textos terminaban en manos de sus hijas en Jordania. Los servicios de inteligencia revisaban cada palabra antes de que saliera de la base. Pero esto era solo una parte de su rutina. Luego comenzaron los interrogatorios. Oficiales estadounidenses y agentes del FBI entraban en su espacio de forma constante. George Piro fue el encargado de entrevistarlo durante meses en el año 2004. Piro registró sus impresiones en los informes oficiales. Describió a un hombre calmado y con gran capacidad intelectual. Se escucha el sonido de una grabadora sobre la mesa. Saddam intentaba dominar el ritmo de las preguntas. No mostraba señales de culpa. Tampoco mostraba rastro de miedo. Para él, su imagen no era la de un criminal. Estaba convencido de que la historia lo recordaría como un gran líder nacionalista. En las grabaciones se nota, el dictador mantiene la espalda recta frente a la gente del FBI. A veces recibía a su equipo legal. Eran abogados iraquíes y extranjeros que intentaban montar una defensa sólida. Saddam no facilitaba el trabajo, se negaba a reconocer los cargos, seguía presentándose ante ellos como el presidente constitucional de Irak. A primera vista, un hombre derrotado, pero en realidad seguía actuando como si tuviera el mando. Mientras tanto, el país se transformaba fuera de los muros de la prisión. El partido Baas había sido desmantelado. Un nuevo gobierno surgía bajo la supervisión de Washington. El 28 de junio del año 2004 ocurrió el traspaso formal. Estados Unidos entregó la custodia legal de Saddam al gobierno interino iraquí. Iyad al-Alawi lideraba esa nueva administración. El sistema legal de Irak ahora era el dueño del caso. Sin embargo, había un detalle crítico. Saddam permanecía físicamente bajo protección militar estadounidense. Los iraquíes tenían la ley, pero los americanos tenían las armas. El riesgo era demasiado alto. Unos querían lincharlo por venganza, otros querían organizar un asalto para liberarlo. No podía haber errores de seguridad. Los eventos se aceleraron. Tras casi 2 años en el centro de detención, el proceso entró en su fase final. Saddam Hussein salió de su celda para enfrentar su destino. Así terminó su periodo de aislamiento. 19 de octubre de 2005. Ese día comenzó el juicio final de Saddam Hussein. El escenario fue el Tribunal Especial iraquí. Se creó con un solo objetivo: juzgar los crímenes del dictador y de la cúpula de su régimen. ¿Cómo era el lugar del juicio? Un búnker de hormigón. El proceso ocurrió dentro de la zona verde de Bagdad. Era el área más protegida del mundo. Estaba bajo el control total de las fuerzas estadounidenses y el nuevo gobierno local. A primera vista, un proceso legal, pero en realidad una cuenta pendiente de décadas. El primer cargo se centró en la masacre de Dujail. Los hechos ocurrieron en 1982. Dujail era un pequeño pueblo chií. Estaba situado a 60 kilómetros al norte de la capital. Ese año, Saddam visitó la localidad en su convoy blindado. De pronto, se escucharon disparos. Un grupo insurgente intentó asesinarlo. El ataque fracasó y Saddam salió ileso. Saddam no perdonó el desafío. Su respuesta fue inmediata y violenta. Ordenó una operación de castigo total contra toda la población. Barzan Ibrahim al-Tikriti dirigió la represión. Era el hermanastro de Saddam y jefe de la inteligencia iraquí. Las fuerzas de seguridad cercaron el pueblo. En las grabaciones de la época se ve soldados entrando casa por casa. Arrestaron a cientos de personas sin distinción. Detuvieron a niños, jóvenes y ancianos. No importaba la culpabilidad, solo importaba el mensaje de terror. ¿Hubo pruebas de una conspiración masiva? Ninguna, pero el régimen necesitaba culpables.
148 hombres y niños recibieron la sentencia de muerte. Las ejecuciones se llevaron a cabo de forma sistemática durante los años siguientes. A otros los enviaron a la prisión de Abu Ghraib. Allí sufrieron torturas eléctricas y golpes constantes. Muchos desaparecieron para siempre en las celdas subterráneas. El castigo no terminó con las personas. Las excavadoras demolieron las casas y las granjas. Destruyeron los medios de vida del pueblo entero. El tribunal calificó estos actos como crímenes contra humanidad. Acusaron a Saddam de ordenar matanzas masivas y tortura sistemática contra civiles. Junto a él, otros 7 funcionarios se sentaron en el banquillo. Entre ellos destacaba Barzan Ibrahim al-Tikriti. Todos enfrentaban la misma acusación por la masacre de Dujail. En el encuadre de la televisión, Saddam se negaba a reconocer al juez. Los guardias vigilaban cada movimiento del exdictador. No había vuelta atrás. Los eventos se aceleraron. El tribunal dictó sentencia. 5 de noviembre de 2006. Esa fecha cambió la historia de Irak para siempre. El tribunal dictó su veredicto final. Saddam Hussein escuchó las palabras del juez sin bajar la mirada. Fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad por la masacre de Dujail. La sentencia fue clara: muerte por ahorcamiento. ¿Por qué este juicio fue diferente a cualquier otro? Irak nunca había juzgado a sus propios líderes. Era la primera vez que un gobernante rendía cuentas ante su pueblo. Junto a Saddam estaban Taha Yassin Ramadán y varios líderes locales del partido Baas. El proceso se convirtió en un evento global. Millones de personas seguían la transmisión en directo desde sus casas. En la pantalla se veía una imagen irreal. Saddam Hussein vestía un traje oscuro. Estaba sentado dentro de una jaula de madera. Varios guardias armados lo rodeaban constantemente. Pero Saddam no se comportaba como un acusado común. No buscaba clemencia. El antiguo dictador gritaba y golpeaba la mesa. Interrumpía a los magistrados con discursos cargados de furia. Se observa en la grabación. Saddam levanta el dedo índice y desafía al tribunal. Se negaba a reconocer la autoridad de la corte. Llamaba traidores a los jueces. Repetía una y otra vez que el proceso era ilegal por ocurrir bajo la ocupación estadounidense. Para él, seguía siendo el presidente legítimo de Irak. No aceptaba órdenes de nadie. A primera vista, parecía un caos incontrolable, pero en realidad era una batalla por el relato histórico. Saddam saludaba a las cámaras con confianza. Discutía con los fiscales sobre el derecho a castigar a quienes intentaron asesinarlo. Según su versión, él solo protegía al país de los terroristas. Su postura era firme. No mostraba rastro de arrepentimiento. El entorno era extremadamente peligroso. Los jueces recibían amenazas de muerte a diario. La presión era insoportable. Rizgar Mohamed Amin, el primer juez encargado, renunció a principios de 2006. No aguantó más. Su sucesor, Rauf Abdelrahman, impuso una disciplina de hierro. Cortaba los micrófonos y expulsaba a los abogados cuando el ruido era excesivo. Pero esto era solo el principio. Los testigos comenzaron a declarar. Sobrevivientes de Dujail subieron al estrado y relataron historias de horror. Hablaron de cámaras de tortura y ejecuciones sumarias. Describieron cómo familias enteras desaparecieron tras el atentado fallido. Luego, la fiscalía presentó la prueba definitiva. Documentos oficiales con la firma de Saddam Hussein. Las órdenes de muerte estaban ahí, en papel. No había vuelta atrás. Los eventos se aceleraron tras la lectura de la sentencia. Saddam no mostró miedo al escuchar su destino. Alzó el puño y gritó consignas políticas. Su equipo legal intentó una última maniobra. Presentaron una apelación inmediata ante la Corte de Apelaciones de Irak. Buscaban anular el veredicto o ganar tiempo. Los magistrados revisaron cada prueba y cada testimonio durante semanas. El mundo esperaba el resultado final con tensión, pero la decisión fue contundente. El 26 de diciembre de 2006, el tribunal ratificó la condena a muerte. Los recursos legales se habían agotado por completo. Así terminó el proceso judicial más importante de la región. Año 2006. El Tribunal de Apelaciones de Irak dicta su sentencia final. El resultado es definitivo. La condena a muerte de Saddam Hussein queda confirmada. Los jueces lo declaran culpable de crímenes contra la humanidad. No hay más recursos posibles. El veredicto es irreversible. ¿Por qué tanta prisa en el proceso? La ley iraquí otorga 30 días tras la apelación para ejecutar al reo, pero el gobierno no piensa esperar ni un minuto más de lo necesario. El primer ministro Nouri al-Maliki tiene un objetivo claro:
quiere ver a Saddam en la horca de inmediato. A primera vista, un trámite legal, pero en realidad una carrera contra el tiempo. Se acerca el Eid al-Adha. Es la festividad más importante del mundo islámico. Una fecha de oración, familia y caridad. En diciembre de 2006, la fiesta comienza el día 31. El gobierno chiita quiere que Saddam muera antes de que salga el sol en esa fecha. Los motivos son políticos. Ejecutar al dictador antes del festival envía un mensaje de poder absoluto. El nuevo Estado quiere demostrar que tiene el control total de la nación. Quieren cerrar el capítulo del régimen de forma violenta y rápida. Pero esto era solo el principio. La maquinaria se pone en marcha a una velocidad frenética. Los funcionarios iraquíes contactan con el mando militar de Estados Unidos. Los americanos todavía tienen la custodia física de Saddam en Camp Cropper. Comienzan las reuniones secretas para organizar el traslado al patíbulo. Se firman los documentos legales, los sellos oficiales golpean el papel. Se refuerza la seguridad de los perímetros de la prisión. Nadie puede entrar ni salir sin autorización directa del gobierno. El equipo de ejecución es seleccionado bajo un estricto anonimato. En la grabación se ve, militares estadounidenses vigilan cada pasillo con armas largas. Se contacta a los testigos oficiales. Se designa a los jueces que darán fe del acto. Saddam recibe la noticia en su celda. El recurso ha fallado. Ahora sabe que el final es inminente. No hay espacio para la duda. La noche del 29 de diciembre todo se acelera. Saddam Hussein permanece en su celda de Camp Cropper, cerca del aeropuerto de Bagdad. A las pocas horas le comunican la orden oficial. La ejecución será a la mañana siguiente. Se escucha el sonido metálico de las llaves en la celda. El dictador escucha las instrucciones en silencio. No hay súplicas ni gritos. Los soldados preparan las correas y la soga en un edificio secreto de la capital. La logística está lista. La muerte de Saddam Hussein está programada para el amanecer. Así terminó la espera. 69 años de edad. Tras gobernar Irak durante casi 24 años, su destino era la horca. Esa última noche, Saddam Hussein mantuvo la calma. Su actitud cambió de forma radical. Dejó de gritar. Los testigos afirman que se volvió un hombre silencioso. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Nadie lo sabía con certeza, pero su postura era la de un hombre que ha aceptado la muerte. No hubo lágrimas, no pidió clemencia a sus captores. Saddam pasó sus últimas horas sumergido en la religión. Leía el Corán con atención, escribía cartas sin detenerse. En una de ellas se despidió de su familia de forma definitiva. Entregó su testamento a uno de sus abogados. Tenía una última voluntad clara. Quería un entierro islámico sencillo en Al-Auya. Es el mismo pueblo donde nació, cerca de la ciudad de Tikrit. Pidió descansar junto a sus hijos, Uday y Qusay. Ambos murieron en 2003 durante un tiroteo contra fuerzas estadounidenses en Mosul. A primera vista, parecía un hombre arrepentido, pero en realidad no pidió perdón por sus actos. No mostró remordimiento por las decisiones tomadas durante su mandato. El poder se había esfumado, solo quedaba la espera. En la grabación se ve, el pasillo de la prisión está completamente vacío. El silencio en las celdas era absoluto. Mientras los soldados montaban guardia, los funcionarios iraquíes aceleraban los preparativos. El tiempo se agotaba. La ley iraquí era estricta. La ejecución debía ocurrir antes de la salida del sol. El procedimiento no admitía retrasos. Eran las 3 de la mañana del 30 de diciembre de 2006. La oscuridad era total en el exterior. En ese instante, los guardias abrieron la celda. Saddam Hussein fue entregado oficialmente a sus ejecutores. No había vuelta atrás. Aquella madrugada marcaría el final de una época. Tras el papeleo oficial, los verdugos tomaron el control del prisionero. Así comenzó el traslado final hacia el patíbulo.